Vamos a resolver un sistema donde el flujo de fluidos bombeado está siendo diseñado para poder conducir 15 litros por segundo de agua a una temperatura constante de 20 grados centígrados, desde un depósito inferior abierto, el cual tenemos acá, a un depósito elevado, que está sometido a una presión manométrica de 0,24 atmósferas. La línea de succión desde la salida con borde agudo del tanque tiene 8 pies de tubería de acero comercial, es lo que tenemos acá. Mientras que la línea de descarga inmediatamente después de la bomba, la cual tenemos acá, esta línea de descarga tiene una longitud total de 360 pies de tubería de acero inoxidable. Los tamaños de las tuberías se indican en la figura. Bueno, aquí no tenemos acceso a la figura, pero sí tenemos acceso a las leyendas que aparecen respecto al tipo de tubería que hay en cada caso. Aquí y acá. Aquí tenemos tubería de acero de 3,5 en cédula 40 y aquí tenemos tubería de acero de 2,5 en cédula 40. Ya con estos valores podemos calcular tanto el diámetro interno como el factor de rugosidad que van a ser necesarios para poder realizar los cálculos pertinentes. Bueno, entonces tenemos también que las válvulas usadas que no aparecen en tablas son de bola abierta, totalmente abierta y de globo, totalmente abierta. Los codos son de 90 grados embridados. Esta información es irrelevante a la hora de calcular los factores de pérdida que van a incidir en el valor de energía perdida por fricción. ¿Qué nos pide el problema? Determinar la altura manométrica de la bomba centrífuga, el H de la bomba, y determinar la NPSH real del sistema, así como seleccionar una bomba del catálogo que se adapte a las condiciones del problema y especifique los puntos de operación del sistema, es decir, la altura manométrica de la bomba, eficiencia, caudal, potencia y NPSH de la bomba. Bueno, primero que todo el principio que vamos a utilizar para resolver este problema es el principio de conservación de la energía. Bien, vamos a resaltarlo, no lo resaltamos todavía porque realmente no es la expresión con la cual vamos a trabajar, pero sí es la expresión a partir de la cual vamos a elaborar la expresión con la cual vamos a trabajar. La ecuación de conservación de la energía viene dada por un término de energía cinética, energía potencial gravitacional, la energía asociada a la presión del fluido más la energía interna del fluido. La suma de todos estos términos es constante. Eso es lo que reza el principio de conservación de la energía. De tal manera que vamos a calcular la energía en dos puntos distintos, en este caso el punto 1 y el punto 2, y a comparar las energías en dichos puntos. Tienen que ser iguales debido a este principio de conservación. Bueno, al dividir cada uno de los términos que están acá entre el factor mg, este primer término de energía cinética nos queda así, el segundo término de energía potencial nos queda así, el tercer término nos queda así y el cuarto término así. Recordemos que la energía interna por unidad de masa es simplemente una U minúscula, por eso pasamos de este término a este término. Recordemos que la masa sobre el volumen es igual a la densidad, luego el volumen sobre la masa es igual a 1 sobre la densidad. La densidad es ρ, por eso este término queda así. Pasamos de acá a acá. Aquí colocamos primero el término asociado a la energía potencial gravitacional Z y aquí el término asociado a la energía cinética por unidad de masa. Aquí está. Bien, entonces, esta sería la expresión de la ecuación de Bernoulli, simplificada. Ahora lo que vamos a hacer es generalizar dicha expresión, como adicionándole los términos necesarios para que se produzca la situación que está descrita en el enunciado del problema. Para eso tenemos que suministrar energía mediante una bomba, aquí está la energía asociada a la bomba, y hay pérdidas por fricción, aquí está, este HL que está acá. Y estamos comparando los puntos 1 con el punto 2. Recordemos además que la temperatura del fluido en todo el sistema se mantiene constante y como la energía interna depende mayormente de la temperatura, por ende la energía interna U1 va a ser igual a la energía interna U2, de tal manera que este término que está acá se cancele con este término que está acá. De igual forma, si consideramos que la superficie es lo suficientemente grande tanto en el tanque de descarga como en el tanque a donde estamos llevando el fluido, tenemos que dichas velocidades son aproximadamente cero, de tal forma que este término y este término también se pueden despreciar. Ahora, si trabajamos con presiones manométricas en lugar de presiones absolutas, este término que está acá es la presión manométrica en este punto, que va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque está abierto. Al estar abierto está en contacto con la atmósfera y la diferencia entre la presión en ese punto y la presión atmosférica va a ser cero.
entonces la presión manométrica aquí en este punto es 0, y nos quedamos solamente con la presión manométrica en el punto 2, cuyo valor ya nos dio el enunciado del problema. Bien, entonces esta expresión se simplifica de esta manera. Recordemos que este término que está acá corresponde a los factores de pérdida de energía, y hay una contribución tanto en pérdidas mayores como en pérdidas menores. Aquí aparece una sumatoria porque son varios los elementos que contribuyen a estas pérdidas menores que están acá, como son las válvulas, los codos, etc. Y la pérdida mayor, aquí está, se puede calcular a partir de la expresión de Darcy-Weisbach, y está dada por un factor de fricción por la longitud de la tubería, dividido entre el diámetro interno de dicha tubería, la velocidad del fluido en dicha tubería, y aquí está la gravedad. Ahora, este factor de fricción se puede calcular de varias maneras. En el caso de que el flujo sea laminar, se calcula de esta forma, 64 sobre el número de Reynolds. En el caso de que el flujo sea turbulento, se calcula utilizando esta expresión que está acá. Hay varias formas de calcular esto. Una es a partir del diagrama de Moody, otras son a partir de fórmulas de recurrencia. La expresión más sencilla es esta que está acá. 1 sobre raíz de f, aproximadamente igual a menos 1.8 log en base 10 de 6.9 sobre el número de Reynolds, más el factor de rugosidad sobre el diámetro interno dividido entre 3.7 a la 1.1. Bien, y en cuanto a las pérdidas menores, cada una de las pérdidas viene dada por esta expresión que está acá, el factor de pérdida acá, que depende en sí del material, que estemos considerando, es decir, si es un globo, si es un codo, si es una válvula de mariposa, etc. Si es una salida de borde agudo, en fin. La velocidad del fluido al cuadrado sobre 2c. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de la válvula de globo, el factor de pérdida es K igual a 10. En la válvula de mariposa es 0,8, bajo las condiciones que establece el problema. Para cada uno de los codos es de 0,9. Como hay dos codos, hay que multiplicar por 2, dicho factor de pérdida. El borde agudo tiene un factor de K igual a 0,5 y la compuerta abierta de K igual a 0,17. La salida del tanque, este tanque que está acá, de 1.0, esta salida. Bien, entonces, ahora, si usamos la ecuación de continuidad, recordemos que la ecuación de continuidad es simplemente el producto del área transversal por la velocidad del fluido, es igual al flujo. Tenemos que la velocidad del fluido, esta vez D que está acá, es igual a Q sobre el área de la sección transversal, que es un área circular, por ende es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque el diámetro es la mitad del radio, y al estar elevado al cuadrado, entonces nos va a quedar d cuadrado sobre 4. Ese 4 va a pasar a multiplicar acá el Q. Al estar dividiendo esta área el Q, pues el 4 que a su vez está dividiendo el pi d cuadrado, va a quedar multiplicando el Q. Por ende, esta va a ser la velocidad del fluido en cualquier punto que estemos considerando de la tubería. Este diámetro interno lo podemos calcular a partir de la información que nos dan acá. Nos dicen que es tubería de acero de 2,5 en cédula 40. Entonces, según tablas de referencia y utilizando esta fórmula, el diámetro interno es igual al diámetro externo menos 2t, donde este es el espesor, podemos calcular dicho diámetro interno. Es un cálculo que vamos a realizar posteriormente. Y el número de Reynolds, recordemos que lo podemos obtener a partir de esta expresión que está acá, el producto de la velocidad del fluido por el diámetro interno sobre la viscosidad del fluido, que en este caso tiene un valor de 1,08 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. El factor de rugosidad, que lo necesitamos acá, tiene un valor de 0,00015 pies, y la presión manométrica es de 0,24 atmósferas, como ya habíamos dicho. Entonces, para poder calcular este primer numeral, la altura manométrica, es decir, usar esta expresión que está acá, necesitamos calcular el Z2, lo conocemos, aquí está, 80 más 8 sería 88 pies, el Z1, aquí está, también lo conocemos, 8 pies, la presión manométrica acá, también la conocemos, 0,24 atmósferas, este factor gamma, recordemos que es igual a ρ por G, y ρ pues es la densidad del fluido, que en este caso, si es agua, también lo conocemos, la gravedad es un valor que conocemos, y necesitamos estos HL que está acá, que ya aprendimos cómo calcularlos a partir de estas expresiones que están acá.
y esta expresión que está acá. Entonces, esos son los cálculos que vamos a realizar en el video posterior para de esa forma poder determinar el H de la bomba. Vale la pena aclarar que cada uno de estos términos está dado en las unidades correctas dimensionalmente, es decir, el H se mide en metros, el Z se mide en metros, la P sobre el gamma, la presión sobre gamma se mide en metros, el HL se mide en metros, como puede verificar el lector.